muchachos, queridos míos de mi corazón, sean muy bienvenidos a nuestra clase de español. Esta es la quinta semana que estamos estudiando este contenido maravilloso que es el increíble y absolutamente maravilloso universo. Lo que estamos estudiando en el idioma español, porque con eso juntamos dos cosas muy importantes: la dicción de una lengua extranjera y también el conocimiento de contenidos científicos, espaciales y todo eso. Sean muy bienvenidos a nuestra clase y si quieren aprender más sobre el universo, síganme los buenos. Ven conmigo ya. Bueno, en el día de hoy vamos a aprender sobre los misterios todavía desconocidos o mal conocidos del universo, que son los entes misteriosos del universo. Bueno, profe, ¿y de qué estamos tratando? Cálmese. Vamos por partes. Las estrellas, los planetas, los asteroides y el gas interestelar, que son cosas que nosotros imaginamos, ¡wow! Eso es mucho en el universo. No, todo eso junto, miren, estrellas, planetas, asteroides y gases interestelares no pasan del 4% de todo lo que hay en el universo. Eso para mí es algo que pienso, wow, entonces, ¿qué tantas otras cosas hay si eso es solo 4%? Observaron lo que yo dije, 4%. Entonces hay mucho más cosas que nosotros desconocemos. Ahí podemos pensar, profe, pero hay la luz. Sí, por supuesto, hay la luz. Pero lo que yo les digo es que la luz es mucho menor de lo que esos 4%. Sí, mucho menor. La luz solo es una 100 milésima parte de la cantidad total de cosas que hay en el universo. 100 milésima, 100 milésima, 100 dividido por 1000. Lo que resta es el equivalente a la luz que hay en el universo. Locura total, ¿verdad? Así que 4, algo minúsculo por ciento es formado por estrellas, planetas, asteroides, gas interestelar y la luz. Todo eso es menos de 5% de todo lo que hay en el universo. Pero, ¿qué otras cosas hay? Entonces, lo que es gran mayoría, la mayor parte del contenido, o sea, el 96%, está conformado exactamente por sustancias enigmáticas que no son familiares a nosotros en la Tierra. ¿De lo que se trata eso, profe? Bueno, ¿recuerdan que nosotros aprendimos la energía oscura la semana pasada? Pues bien, la energía oscura, como ya hemos visto, forma el 74% de la energía que hay en el cosmos. Y hay también la materia oscura, que es diferente de la energía oscura. Y hoy vamos a tratar propiamente de la diferenciación de estas dos. La materia oscura equivale al 22%. Tanto la materia oscura cuanto la energía oscura, ambas son muy importantes para el desarrollo de nuestro universo. ¿Qué palabra es esa, profe? Desarrollo. Desarrollo es, por ejemplo, cuando un niño es muy pequeño y comienza a desarrollarse, comienza a crecer. O cuando yo tengo un proyecto y quiero desarrollarlo, desenvolverlo. Eso yo sabía que ustedes iban a descubrir, porque mis alumnos son todos muy increíbles, muy inteligentes, porque la profe también lo es. Así que ambas sustancias, la materia oscura, la energía oscura, son muy importantes para el desarrollo de nuestro universo, a pesar de que nosotros no comprendemos cabalmente, totalmente su dinámica, cómo es que ellas funcionan, cómo es que ellas actúan. Todavía no sabemos de eso plenamente o cabalmente, que es una palabra nueva para nosotros en este día. Y ni mucho menos nosotros sabemos sus orígenes y sus consecuencias. Nada de eso. Todavía eso se constituye en un misterio para nosotros. Probablemente este es el tema de mayor importancia y con mayor actividad en la física de la actualidad. Sí, porque cuando hay algo desconocido, lo que la gente, los científicos quieren hacer, descubrirlo, conocerlo. Y así es lo que está llamando mucho la atención de la física actualmente.
Lo que hacen entonces los científicos? Bueno, por un lado, se construyen nuevos y muy poderosos telescopios y satélites para determinar con mayor precisión exactamente las propiedades de nuestro universo y la dinámica de la materia y de la energía oscura, o sea, cómo ellas funcionan. Por otro lado, los científicos también tratan de elucidar el origen y la naturaleza de estos 96 sorprendentes por ciento de energía materia que hay en el universo. Entonces, ¿qué son la materia y la energía oscura? ¿Qué serían eso? Podrían ser partículas elementales que no hemos logrado, no lo hemos podido observar en la Tierra. Bueno, históricamente, grandes incógnitas como esa que les propuse ahora, han tenido diferentes tipos de soluciones. Les voy a compartir dos ejemplos ahora. En los años 30, 1930, se pensaba en la interacción entre partículas elementales como prótones, neutrones, electrones. ¿Entendieron lo que es eso en portugués? Creían que en la interacción de estos tres elementos no se conservaba la energía total. O sea, ellos interactuaban y había pérdida de energía. Se supuso entonces que había una partícula desconocida que se llevaba la energía faltante, esa energía que desaparecía cuando los tres elementos se interactuaban. Los científicos sospechaban que había entonces una partícula desconocida que cargaba, que se llevaba esa energía faltante. O otra posibilidad, pensaban ellos, es que las leyes de la física tendrían que ser modificadas de forma que la conservación de la energía no se cumpliera a esas escalas tan pequeñas. Así que ellos pensaban, bueno, las leyes de la física no están bien, hay que arreglarlas. Era una hipótesis. Estamos hablando de incógnitas e hipótesis. ¿De acuerdo? Bueno, otro ejemplo les doy. A finales del siglo XIX fue la medición de la velocidad de la luz la que no mostraba las variaciones predichas por la teoría. En este caso, había también dos posibilidades. O las mediciones estaban incorrectas o, una vez más, la teoría tendría que ser modificada. Bueno, ¿qué hicieron los científicos? La solución a estos dos enigmas fue completamente inesperada. En el primer caso, que desaparecía la energía faltante, se postuló, se propuso una partícula extra para conservar a la energía llamada el neutrino. Lo que pasa, muchachos, es que 15 años, exactos 15 años después de lo que se propuso, descubrieron de hecho que había el neutrino, era de verdad, era no solamente una posibilidad, una teoría, era real. Y eso sucedió en 1956. En el segundo caso de lo que hablamos, la solución fue postular una nueva teoría, la de la relatividad especial de Einstein, ocurrida en el año 1905. Bien, en cosmología, actualmente no hay una respuesta final. No sabemos exactamente. Hay que postular la existencia de partículas de materia y de energía oscuras, o bien habría que modificar las leyes de la física como fueron lo que se pensó en los dos casos que yo les di como ejemplo ahorita. Serán las futuras observaciones y los datos cosmológicos que los científicos van a descubriendo y recabando, así como el poder de la predicción de cada una de las teorías propuestas, lo que permitirá determinar cuál es la solución correcta. Así que, muchachos, hay mucho espacio para nuevos científicos investigar e investigar más y más esa cuestión. Las evidencias hoy en día apuntan sí la existencia de las partículas de materia oscura, pero hay menos pistas sobre el origen de la energía oscura, que fue lo que nosotros justamente estudiamos en la clase anterior. ¿Has perdido la clase anterior? No te lo puedo imaginar. ¿Cómo que has perdido mi clase increíble? Por favor, regresa así que terminar esta clase y ve la clase anterior porque seguro te va a traer muchos nuevos conocimientos, nuevos
e importantes conocimientos. Aunque los nombres sean parecidos, ellas no pueden ser más distintas una de la otra. Solo tienen la palabra oscura en común y el resto es totalmente distinto. Por un lado, la materia oscura se postula para explicar la fuerza mayor de gravedad que existe entre los objetos celestes. Ya la energía oscura tiene propiedades diametralmente, miren qué palabra grande, diametralmente opuestas, pues genera una gran fuerza repulsiva o antigravitacional. ¿Recuerdan lo que estudiamos? Que los planetas se distancian y el universo se expande como resultado de la actuación de la energía oscura. Ese comportamiento aparentemente contradictorio no es lo único. La manifestación de la materia oscura y de la energía oscura también es otro diferencial entre ellos. La materia oscura es relevante a distancias menores a, mira qué distancia pequeña, 30 millones de años luz. Ya la energía oscura se manifiesta a distancias 100 veces mayores. 100 veces mayores. Haga la cuenta para descubrir qué número loco es este. Lo que corresponde a una décima parte del tamaño de todo universo visible. ¿Entendieron la diferencia? Materia oscura, distancias menores que 30 millones de años luz. Energía oscura, distancias superiores, 100 veces más grandes que de la materia oscura. Como explicamos, el concepto de energía oscura surgió para entender la expansión acelerada del universo. Recuerda, acabo de decirles eso. Mientras la materia oscura fue postulada y tiene su origen en la necesidad de explicar la diferencia entre la cantidad de masa gravitacional inferida, observada, imaginada, calculada, por el movimiento de las estrellas o de las galaxias y la cantidad de masa observada. A ver, usando las leyes de gravitación, por ejemplo, podemos pesar el Sol. ¿Pesar el Sol? ¿Cómo lo haremos? Es como si nosotros usáramos una báscula, conociendo la distancia de la Tierra hasta el Sol. Y el tiempo de rotación, ¿cuánto es el tiempo de rotación? Eso, un año, conociendo la distancia de la Tierra al Sol y el tiempo de rotación, que es un año, nosotros podemos calcular exactamente el peso del Sol. Ejemplo 2. Con el mismo principio podemos nosotros pesar la Tierra, pero usando la distancia y la velocidad de la rotación de la Luna. ¿Entendieron? Además de eso, podemos determinar la cantidad de masa de una galaxia usando el movimiento de las estrellas que están alrededor del centro de la galaxia en sí. ¡Locura eso, muchachos! Imaginen que es súper interesante. A mí me encanta este tipo de conocimiento. Ahora, estamos hablando de cosas increíbles, por supuesto, pero la conclusión que nosotros llegamos a partir del estudio de los movimientos de los objetos celestes es que a nivel de cosmos, del universo todo, debe de haber por lo menos 5 veces más materia que la masa observada en los planetas, estrellas, gas interestelar, galaxias y demás estructuras del cosmos. Así, muchachos, que con estas increíbles curiosidades nosotros terminamos nuestra clase de español de hoy. Que tengan un feliz, bendecido final de semana, increíble final de semana, y que tengan una semana con 2 feriados para que podamos descansar un poquito, despertarnos un poco más tarde y como es bueno poder descansar. Gracias a Dios tenemos salud y podemos estar todos juntos aquí aprendiendo en el club de aprendizaje. Yo les dejo con un apapacho, con un abrazo increíble y con un super beso diciéndole que les amo muchísimo y que les extraño por demasiado. Nos encontramos ya porque en octubre
regresaremos con las clases en el club de aprendizaje y de verdad todavía no podemos abrazarnos, pero muy pronto, muchachos, muy pronto lo haremos. Un super beso, los amo del fondo de mi corazón y nos encontramos en el próximo viernes. Adiós. En el día de hoy vamos a aprender a comenzamos bien. Hace ya 3 o 4 las cosas buenas vamos a aprender. Y entró un mensaje en mi compu. Ustedes deben haber escuchado el plukt. Y ahora voy a despluktizarlo. Así, ¿no? Así. Bien. ¿Dónde yo estaba? De lo que hay en el universo. Pues bien, este es el 22%. Hay una mosca aquí, muchachos. Y la perra ladrando. ¡Ah! Ya, todavía constituye problema. Eso se constituyen nuevos. Históricamente, grandes incógnitas. Se supuso entonces, así como el poder por un lado, la el tamaño de todo el universo. ¡Yael! Pues terminamos nuestra clase de español hoy. Disculpe. Yo los dejo con un super abrazo, un super beso.